Un saludo para todos. A continuación vamos a hablar sobre las series de Fourier en nuestro curso de matemáticas aplicadas. Vamos a ver qué es una función periódica, del seno, del coseno. Vamos a hablar sobre series de Fourier, convergencia de las series de Fourier y algunos ejemplos sobre cómo se desarrollan estas series de Fourier a partir de los datos dados, de las funciones. Aquí tenemos la función periódica del seno en un intervalo que va de menos 1 a 1. Esta función periódica tiene un periodo, valga la redundancia, tiene un periodo que va desde 0 a 2pi. ¿Qué quiere decir este periodo? Este periodo quiere decir que hasta 2pi va la función y que ahí en adelante la función se sigue repitiendo, sigue teniendo la misma forma, y ese sería otro periodo, hasta donde termine esa forma y así cíclicamente. Entonces aquí podemos ver que donde la función corta el eje x, el valor del seno siempre será 0, es decir, si nos vamos en la función seno es esta curva que va subiendo, incrementando a un valor máximo y luego va disminuyendo. En el punto donde corte el eje x, ese punto la función va a valer 0. En todos esos puntos la función va a valer 0. Como la función es periódica, entonces más adelante va a volver a cortar el eje x. Y en esos cortes, pues allí, evaluándolo en pi, en seno, siempre va a ser 0. Es decir, si nos paramos en el punto 0, la función seno va a valer 0. Si nos paramos en pi, la función seno va a valer 0. En 2pi va a valer 0, en 3pi va a valer 0. Entonces en todos estos puntos, el seno de la función va a valer 0. Otra forma de decirlo, de verlo, es el seno de npi. En todos los casos donde pi va incrementando, es decir, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, estos números naturales van multiplicando el pi y por tanto se dice que todo número natural n multiplicado por pi pues me va a dar 0 porque siempre va a caer en esos puntos donde corta el eje x. También podemos ver que si tenemos un seno de 3x, pues podemos verlo como la suma de dos ángulos, por decirlo así, pi más 2pi, y igual manera esto va a ser 0. Entonces esta sería esta parte. Ahora vamos a hablar de los valores máximos. Los valores máximos, si nos paramos, digamos, en este punto superior, vemos que la función en ese punto va a dar un valor máximo del intervalo. El intervalo es menos 1 a 1, entonces en ese punto la función va a valer 1. ¿Por qué? Porque yo me paro en pi medios, que es el punto en x, entonces seno de pi medios se va a elevar en el eje y hasta llegar al valor máximo, que es 1. Y lo mismo, si yo me voy al valor máximo negativo, pues vamos a tener que el valor máximo es el valor máximo del intervalo y va a valer menos 1, pero en 3 pi medios. Y así sucesivamente, la función continúa periódicamente y vamos viendo que en los máximos va de pi medios, 3 pi medios y así en adelante 5 pi medios. Entonces podemos ver que siempre es como impar, en los pi impares siempre va dando los valores máximos, pero los valores máximos están dados por menos 1 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Que como esos valores máximos son impares, que tiene esta expresión, se puede decir que en esos puntos va a ser menos 1 elevado a la n más 1. Anteriormente se hablaba de las funciones pares y impares, y en estos puntos, y lo podemos ver así, cuando n es impar, pues el exponente va a ser par. Por lo tanto, el número que tenemos acá, el coeficiente, pues nos va a dar que es 1 positivo, luego 1 negativo si es impar, y así sucesivamente. Y si en algún caso aquí nos da 0, pues todos sabemos que un número elevado a la potencia 0 pues siempre va a ser 1. Entonces esta es la forma en la que podemos ver la función del seno. ¿Por qué todo esto? Porque más adelante el seno y el coseno lo vamos a utilizar para hallar los coeficientes de la serie de Fourier. Ahora hablamos del coseno. El coseno, pues ya el coseno no empieza en 0, sino que empieza en 1. Esos valores máximos están dados por los intervalos de menos 1 a 1. Entonces los intervalos tienen unos valores máximos y unos valores mínimos.
Su periodicidad sigue siendo de 0 a 2pi, porque la función digamos que se completa en 2pi y de ahí en adelante vuelve a repetirse. Si yo podría copiar y pegarlo en este punto, copiarlo desde este punto y pegarlo en este punto, y así sucesivamente. Ese sería otro periodo y otro periodo. Eso formaría los periodos de la gráfica. Entonces en el coseno también va a tener unos valores máximos, unos valores mínimos y unos valores donde corta el eje X, que van a ser 0. Entonces aquí tenemos el coseno de 0. Si yo me paro en el eje X en 0, entonces el valor máximo va a ser 1. Si me paro en pi, el valor máximo va a ser menos 1. Y si me paro en 2pi, pues va a ser 1. Entonces vemos que la función siempre va de 1 a menos 1, 1 a menos 1. Y como podemos ver que va de pi, 2pi y así sucesivamente, podemos decir que el coseno de npi de un número natural cualquiera multiplicado por pi nos va a dar que es menos 1 a la n. Aquí ya no es n más 1, sino que es solamente n. Es decir, que si yo le doy directamente los valores a n, pares o impares, vamos a tener un valor positivo y un valor negativo. Tenemos también que el coseno es 0 cuando nos paramos en pi medios, en 3 pi cuartos y así sucesivamente, donde está cortando el eje. Esos valores son negativos, son 0, perdón. Esos valores en estos puntos van a ser 0. Y entonces nos dice que como son, digamos, son distancias impares, por decirlo así, entonces vamos a tener que 2n es un número par, pero menos 1 ya se convierte en impar, multiplicado por pi, siempre nos va a dar 0. Entonces cuando tengamos esta forma, el coseno siempre nos va a dar 0. O si tenemos esta forma, n por pi, un número natural, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 naturales, multiplicados por pi, siempre nos va a dar menos 1 a la n. Ahora vamos a hablar de un poco más sobre la función del seno. La función del seno, hablando de su periodicidad. Si tenemos un periodo de t igual a 2pi, entonces podemos tener una distancia desde 0 a 2pi, o podemos tener una distancia de menos pi en este punto hasta pi. Eso también sería un periodo de 2pi. Recuerden que el periodo es la longitud, es como la distancia, no es el intervalo, es la distancia. Entonces si evaluamos de 2pi arrancando desde 0, entonces vamos a tener esta función que tiene una parte positiva y una parte negativa. Digamos que hasta 2pi forma su periodo, entonces esta función sube y baja, termina en este punto. Entonces si lo vemos como una integral, podemos ver que la integral, aquí en la parte superior vamos a tener un área positiva, en la inferior un área negativa, pero igual a la positiva. Es decir, si yo digo que esta área es igual a 1 y esta área es negativa pero es igual a 1, entonces es igual a menos a1. Y lo que yo hago es reemplazar, como lo estoy sumando, pues a sub 2 va a ser igual a menos 1. Y hago la suma a sub 1 menos a sub 1 y eso me va a dar 0. De donde yo coja la periodicidad, si yo la cojo desde 0 a 2pi, desde 0 a 2pi, o desde menos pi a pi, esta integral en el seno siempre me va a dar 0. Porque recuerden que ahí estamos tomando las dos áreas. La integral siempre es el área bajo la curva, entonces siempre estamos tomando áreas positivas y negativas, y por tanto eso siempre nos va a dar 0. Y lo mismo para el coseno. De 2pi a 4pi, pues hay un periodo de 2pi, y eso también nos va a dar 0 porque sería una área positiva más una negativa. En la serie de Fourier tenemos los siguientes datos, las siguientes notas. Sabemos que f de x, de las x que pertenecen a los reales, vamos a tomar de todos esos números, vamos a tomar un intervalo, y a ese intervalo vamos a tener una longitud t, y la longitud t es el periodo. Entonces hay intervalos, aquí lo definimos como t, que van desde 0 a t o como fracciones. Entonces esos son los diferentes intervalos que se pueden dar y se describen de esa forma. F de x es integrable,
mi f de x va a ser integrable solo en el intervalo t. Entonces, si tengo una función en un intervalo que va de a a b, entonces esa función que haya en ese intervalo debe ser integrable, o sea que debe ser continua. Se define la serie de Fourier en el intervalo t. Entonces definimos la serie en ese intervalo a partir de la forma de la serie de Fourier, como ya se explicó en un video anterior. Tenemos a sub 0 medios por la sumatoria de a sub n coseno de nwx más b sub n seno de nwx, en donde a sub 0, a sub n y b sub n son los coeficientes de Fourier, y w, esto sería como el omega, se conoce como la frecuencia fundamental, y esa frecuencia fundamental es igual a 2pi sobre el periodo. Luego, para hallar los coeficientes tenemos unas integrales que fueron determinadas por una demostración, y nos da que para hallar el coeficiente a sub 0 pues siempre va a ser 1 sobre t medios. Entonces tenemos que conocer t medios para saber cuál va a ser nuestro valor que va a multiplicar a la integral, y también pues tendríamos que saber cuál va a ser nuestro w para propiamente saber cómo se va a comportar con los senos y los cosenos. Entonces tenemos la integral por la función de x. Si tenemos un intervalo de 0,2pi, entonces aquí ya sabemos que nuestra longitud va a ser de 2pi. Ese 2pi lo reemplazamos, como es 1 sobre t medios, entonces reemplazamos t, y haciendo esta operación pues nos va a dar que es 1 sobre pi, la integral de 0 a 2pi de f de x. Y si tenemos de un intervalo de menos pi a pi, pues sigue siendo, recuerden la longitud de 2pi, entonces tenemos 1 sobre 2pi sobre medios, que va desde menos pi a pi por la función. Hasta allí hallaríamos a sub 0 si nuestro periodo es igual a 2pi. Sería esta forma la que nos daría. Luego simplemente reescribimos cómo se va viendo, es decir, la función general de la serie de Fourier se muestra de esta forma, en donde están los cosenos y los senos están con un ángulo, una frecuencia llamada omega w, y unos coeficientes. Entonces, para hallar los coeficientes tenemos estas formas de 1 sobre t medios, por las funciones, por los senos y los cosenos, y aquí tenemos involucrado, como mencionaba, el omega. Para hablar de un poco de la convergencia de la serie de Fourier, tenemos unos casos. El primer caso, pues tenemos f de x que va a converger a la serie de Fourier de la función f de x en solo un intervalo t, y que fuera de ese intervalo, si yo tengo un intervalo a b, evalúo en ese intervalo, entonces la serie va a converger en ese intervalo. Pero si voy a tratar de digamos de convergerlo a una serie, a un intervalo mayor, digamos que se salga, que ya no sea AB sino que sea AC o algo así, entonces ese intervalo ya no va a converger, ¿no? Por supuesto, no hay forma de que funcione si está por fuera. Pero en el caso 2, la f de x es periódica. Hablamos del periodo t, de lo que estamos hablando. Un periodo pues puede estar dado por varios intervalos, no solo un intervalo, sino por varios intervalos. Entonces f de x va a converger en la serie de f de x en todas las x que pertenecen a los reales, es decir, como dice acá, en toda la función, porque ya estamos hablando de todos los intervalos, no solamente un solo intervalo a b, sino que estamos diciendo a que vaya de a a b, luego de b a c y luego de c a d, como sea los datos, va a converger en toda esa expresión. Las sumas parciales que podemos tener para la serie de Fourier, es decir, las series armónicas, se complementan de la siguiente manera. Tenemos la expresión de la serie de Fourier, y lo que vamos a hacer al final, cuando ya obtengamos los coeficientes, es darle valores a n. Eso se conoce como k sub s, y es donde vamos a comenzar a dar los valores, y digamos que
cada valor que yo le voy dando se va sumando con el siguiente y eso me va formando una serie. Lo que hace esta suma de estas series es como acercarse un poco más a la función. Entre menos series tenga, pues voy a estar más alejado, pero entre más cercano, entre más cantidad de series tenga, es decir, entre más intervalos yo tenga de n, entre más cantidad de n yo tenga, mi función se va a pegar más. Siempre las funciones son de forma senoidal y se van pegando a la función, se van juntando, digamos, se van ajustando. Y los casos más comunes de la longitud del intervalo, para hallar las series de Fourier, pues tenemos que sus periodos siempre van a ser igual a 2pi. Lo más común, ¿no? Pues puede ser que no sea 2pi, sino que sea pi o 3pi o algo diferente. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta, pero estas son las más comunes. Y ya teniendo t, ya hallando el valor de t, pues sabemos cuál va a ser nuestro valor de omega, y así mismo lo vamos a reemplazar en nuestra serie original, en la forma de nuestra serie. En este caso omega nos da 1 porque el periodo es 2pi, por tanto omega vale 1, por tanto tenemos solamente coseno de nx y seno de nx. Recordando que la longitud siempre puede ser dada por un intervalo de 0 a 2pi, o puede ser dada entre menos pi y pi, entonces esa longitud entre ellos siempre va a ser 2pi. Y reescribimos cómo quedarían nuestros determinantes, y en este caso a sub 0, pues nuestros coeficientes, perdón, y a sub 0 quedaría 1 sobre pi por la integral de ese periodo. Y asimismo, a sub n va a quedar de la siguiente forma: 1 sobre pi por la función por el seno, por el coseno y el seno. Entonces aquí debería ir gamma, pero como gamma vale 1, entonces no lo ponemos, pero sería verlo así. Y vamos a seguir hablando sobre la convergencia. Para llegar a la convergencia tenemos dos casos para que se genere la convergencia. La primera tiene que cumplir que la función sea continua, y la segunda que la función sea suave a trozos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya nos metemos un poco con las derivadas, pero es más que todo estudiando cómo es el comportamiento de la función. Tenemos f de x en un intervalo a, b, en donde va a haber un punto de discontinuidad, es decir, en este punto la función se va a partir en dos. Evaluamos por la derecha, el intervalo a hacia la derecha, digamos de a hacia b, porque si lo tomamos de a la izquierda pues no hay nada, entonces lo tomamos de a a b, y luego hacemos lo inverso de b a a y vemos cómo se va comportando esa función. Evaluamos en la función, también en los puntos de corte por derecha y por izquierda, y finalmente en la evaluación nos va a dar un número. Cuando nos dé un número, o si nos da un número, ese número nos va a decir que esa función es finita. Una función infinita puede ser una función parecida a esta, en donde no hay forma de que converja, no hay forma de que haya una convergencia. Entonces esto sería una función infinita, porque aquí nunca va a haber una relación entre ellas. Y finalmente, pues si tenemos que eso se cumple, entonces nos vamos a... se tiene que cumplir también que una función es suave a trozos. Entonces, si ya tenemos que f de x converge, también f de x va a converger. Entonces vamos a analizar si convergen, y eso nos definirá si son continuos a trozos. El teorema de la convergencia lo aplicamos más que todo a los gráficos. Como mencionaba, aquí estamos estudiando su comportamiento, estamos viendo si son convergentes o no convergentes, es decir, que si sus series se relacionan, o que su función, digamos en los puntos de corte, tiene una continuidad, o definitivamente en sus puntos de corte la función cambia y se vuelve otra función. Entonces aquí la función es diferente de x sub 0, tenemos la serie, y aquí lo que hacemos es graficar la función. Luego, cuando x es igual a x sub 0, el promedio de la serie, y se pone un asterisco. ¿Qué quiere decir esto? Que en los puntos de corte vamos a evaluar la función utilizando estos datos, o simplemente hacemos el promedio, como dice acá, el promedio de los datos superior e inferior, ya lo veremos.
y ese valor pues es el punto donde vamos a poner un asterisco, y así nos vamos yendo poniendo los asteriscos ya dependiendo si es una función periódica o no. Y aquí pues para llegar a eso, aquí ya estudiamos la gráfica. Ahora lo que vamos a hacer es resolvemos la serie a través de los coeficientes y de las formas que ya tenemos. Resolvemos y tenemos la serie. Entonces, ¿qué hacemos? Acá tenemos un ejemplo. Vamos a hacer el teorema de la convergencia. Tenemos una función que vale 1 menos x en menos 1, 0 y otra que vale 0 en el intervalo de 0, 1. Lo que hacemos, el intervalo se va a llamar AB y el punto donde se cortan va a ser la discontinuidad. Entonces ese intervalo AB pues va a ser que va desde 1 hasta 1. Ese es nuestro intervalo. Y en x, digamos en ese intervalo pues hay un punto donde se corta, es decir, en 0 la función se corta y se vuelve otra función, pero hay que ver si es continua o no continua. Y lo que hacemos es evaluamos por la derecha, evaluamos por la izquierda, asimismo evaluamos los puntos de discontinuidad por la derecha y por la izquierda, y evaluando estos puntos reemplazamos en la función, si estamos evaluando en este caso a la derecha, entonces tenemos que es menos 1, y en ese caso la función en ese punto pues es 1 menos x. Lo que hacemos es reemplazar menos 1 en x y vemos que nos da. En este caso nos da un número. Hacemos lo mismo por la izquierda. En este caso, como la función vale 0, pues donde yo estoy parado pues va a valer 0 también. Y eso es otro número y así sucesivamente. En los puntos de discontinuidad nos da 0 y nos da 1. Por tanto, como todo nos dio números, según lo que nos dice el teorema, es que esto es una función continua. Como esto es una función continua, ahora vamos a derivarla y vamos a hacer lo mismo para ver qué va a pasar. Derivamos f de x, entonces f de x es 1 menos x y 0, lo derivamos, nos va a dar menos 1 y 0. Luego siguen siendo los mismos intervalos, la misma discontinuidad, evaluamos por derecha, por izquierda y vemos que también nos van a dar números. Por tanto, esto también es continua, f de x es continua. Entonces, como cumplen las dos formas, f de x es suave a trozos, como mencionábamos. Ahora tenemos el mismo ejemplo, hallamos los coeficientes, toda la parte que genera los coeficientes que necesitamos hallar para poderlos reemplazar en la serie de Fourier. Los hallamos, los reemplazamos y ya tenemos nuestra serie en función de n. Aquí todavía no hemos dado valores a n. Entonces lo primero que hacemos, como ya sabemos que la función es continua a trozos, podemos graficar la función como nos la dan. Dice que en el intervalo de menos 1 a 0, la función vale 1 menos x, pero la encerramos en círculos porque no está incluyendo el menos 1 ni el 0. En el otro intervalo también va de 0 a 1, pero acá tampoco está incluyendo el 0 ni está incluyendo el 1, entonces lo hacemos en bolitas. Y la función vale 0, entonces aquí por tanto la función va recostada sobre el eje x. Lo que nos dice el teorema es que cuando esto pase vamos a hallar el punto medio de esa discontinuidad. ¿Y cómo lo hallamos? Simplemente hacemos el promedio del valor superior con el valor inferior, sumamos 1 más 0, en este punto es 0, y eso nos va a dar que con el promedio pues sobre 2 nos va a dar que es 0,5. Y colocamos un asterisco. Ahora, teniendo la misma función, vamos a hacer la periodicidad, es decir, aquí nos van a dar un periodo de 2. Eso quiere decir que vamos a coger la misma función y lo que vamos a hacer es correrla a la derecha y correrla a la izquierda. Esas veces que nos dice, es decir, por decir algo, una distancia, corre hacia una distancia x y debemos corrernos a ambos lados. Podemos coger toda la función completa, por decirlo así, y lo que hacemos es correrla completa a 2 unidades. Podemos correr punto por punto, correrlo 2 unidades cada punto y luego unirlos. Es decir, si yo tengo este punto acá, me corro 1 unidad, 2 unidades, quedaría acá. Yo estoy en este punto, me corro 1 unidad, 2 unidades, estoy acá. Entonces ya habré pasado esa parte, ese intervalo ya lo pasé en mi periodo.
Hago lo mismo con la inferior, lo muevo 2 unidades, este punto 2 unidades quedan 2 y el 1 quedan 3, lo junto y me queda de esta forma. Y así mismo para la parte izquierda. Y lo siguiente que hago es hallar los puntos en donde no hay continuidad, donde está la discontinuidad. Hago los promedios y lo que hago es ponerles los asteriscos para ir viendo cómo se va comportando cómo se va viendo esa convergencia en esa función. Ahora vamos a ver un ejemplo de la serie de Fourier. Aquí tenemos un ejemplo de una función a trozos. Tenemos el intervalo de 0 de x menos x y en nuestros intervalos, entonces lo primero que hacemos es ver cuál va a ser mi periodo. Vemos que va de menos pi a pi, entonces miramos si ese periodo a qué corresponde. En este caso, esta distancia, esta longitud de menos pi a pi vale 2pi, entonces ese va a ser nuestro periodo. Asimismo hallamos nuestro omega, y como nuestro omega nos va a dar que es igual a 1, simplemente podemos reescribir la forma de la serie de Fourier omitiendo el W. Hacemos lo mismo para las series y para sus coeficientes. Y ya lo que procedemos es comenzar a hallar cada uno de los coeficientes. Recordando que como el periodo es de 2pi, entonces nos va a dar que es 1 sobre pi multiplicado por la integral, que va de menos pi a pi, digamos es el intervalo mayor, pero entre ellos pasa algo, hay un corte, ¿no? Entonces lo que hacemos es dividimos la integral para saber cuál va a ser el valor real en cada intervalo. Como la función en el primer intervalo es 0, colocamos aquí 0, f de x de 0, y en la segunda intervalo f de x es pi menos x, y como una integral de 0, pues esto se va a 0, y ya aquí en adelante comenzamos a integrar esta parte. Entonces aquí, como es una suma y una resta, simplemente dividimos la integral en 2 y realizamos la integral, doblamos en pi y finalmente nos va a dar que es pi medios. Entonces a sub 0 es pi medios para este caso. Ahora hacemos lo mismo pero con a sub n. Cogemos el mismo intervalo, tenemos el mismo intervalo, pero aquí multiplicamos la función ya por un coseno. Entonces en un lado la función va a valer 0 y en otro lado la función va a valer pi menos x. Y entonces como esto es la integral de 0 por una función, entonces va a ser 0. Y aquí pi por coseno, pues pi es una constante, integramos el coseno, pero acá tenemos que es x por un coseno, o sea, es una función por una función. Eso se puede hacer por partes, pero también hay unas tablas, unos formularios que nos simplifican esta tarea para estos casos, ¿no? Para cuando es una función x multiplicada por senos o cosenos. En este caso la tabla nos da de una vez el dato y lo que hacemos es ya simplemente llamarlo acá, lo escribimos y doblamos en los intervalos de 0 a pi y obtenemos finalmente a sub n. ¿Cómo tuvimos estos valores? Recordemos que habíamos hablado anteriormente que el coseno de n pi era igual a algo. Cuando tuviéramos esta forma, eso iba a ser igual a algo, y ese algo es igual a menos 1 a la n, cuando tenemos esta forma. También habíamos dicho que cuando tuviéramos esta forma en la que un número natural multiplicaba a pi, siempre se iba a saltar, si digamos que esto iba a cumplirse en los puntos exactos donde está cortando el eje x. Por tanto, en esos puntos va a ser 0, por tanto, seno de n pi siempre va a ser 0. Y el coseno de n pi pues va a ser el paréntesis de menos 1 elevado a la n. Y lo que hacemos es reescribirlo y ya tenemos a sub n. Ya pues teniendo con el formulario podemos agilizar un poco las integrales cuando sean de este caso. Cuando sea solamente con x multiplicado el coseno al seno, o cuando es x cuadrado, cuando es x cubo, o cuando es x a la 4. Como esto no es una función, no es una integral definida, pues se le suma al c, pero en la serie de Fourier generalmente vamos a tener los intervalos, entonces siempre vamos a omitir el más c. Y hacemos lo mismo para b sub n. En este caso tenemos que es x por el seno de n de x. Miramos el formulario, nos da esto, simplemente lo reescribimos acá, hacemos toda la parte aritmética
y b sub n nos va a dar que es igual a 1 sobre n. Ya teniendo a sub 0, a sub n y b sub n, lo que hacemos es reescribirlo en la serie de Fourier. Lo reescribimos en la serie de Fourier, nos queda esta expresión y finalmente lo que hacemos es hacer la armónica, es decir, vamos a comenzar a darle valores, el k sub s, vamos a darle valores a n para que la función vaya, para que la serie vaya convergiendo cada vez más a la función. En este caso pues tenemos que la función original es estas líneas a trozos, esta función a trozos. La serie de Fourier va acercándose poco a poco, se va acercando, y a medida que yo le voy dando valores a n y digamos voy completando la serie, vamos armando la serie, vamos sumándole cada vez más n's a la serie, pues se va acercando mucho más, y eso es lo que significa hacer estos procedimientos para la serie de Fourier. Tenemos otro ejemplo, hacemos exactamente lo mismo, tenemos aquí un intervalo que va desde 0 a 2pi, entonces ¿cuál es la longitud de 0 a 2pi? Pues va a ser el periodo de 2pi. Como el periodo es 2pi, nuestro gamma va a ser 1, nuestro omega, perdón, va a ser 1, y aquí cuando está en este intervalo, pues f de x va a valer 1, y cuando está en este otro intervalo va a valer menos 1, y ya, tomamos los datos, las formas que teníamos anteriormente, cuando el omega era igual a 1, y comenzamos a hallar los coeficientes a sub 0, en este caso a sub 0 nos dio 0, en el siguiente a sub n nos dio 0, y b sub n nos da, aquí ya tenemos senos y cosenos, entonces donde sea seno de npi, en este caso seno de npi es 0, así está el cuadrado de 0, y en este caso el coseno de npi va a ser igual a menos 1 a la n, y así sucesivamente nos vamos yendo como son funciones pares. Aquí vamos organizando y vamos reescribiendo todo, y finalmente nos da que es 2 a la, sobre npi, y en esta expresión que es 1 menos 1 a la n. Y simplemente lo que hacemos es ya con la serie, simplemente reemplazamos los datos, tenemos la serie, y hay algo, y digamos que toda esta función se graficó en MATLAB. Tenemos que la función original es esta que parece una z, en donde el valor máximo va de 1 a menos 1, y menos 1 aquí se puede ver, aquí está el eje x en 0, aquí cortamos el eje x en 0, entonces podemos ver cómo se comporta esta función, perdón. Luego al darle valores acá, los valores se van comenzando a agrupar, en este caso voy de 10, aquí voy aumentando la serie, y la serie se va acercando, más la base de cómputo, y se va acercando cada vez más a la función hasta que nos queda de esta forma. Entonces aquí lo graficamos en MATLAB, vamos a ver cómo se ve cuando se corre esa serie de Fourier. Aquí nos apareció la serie de Fourier, donde la función original es esta azul oscuro en negrita. Entonces ustedes pueden ver cómo la serie se va acercando en esos datos que se le dieron. Aquí estamos aumentándolo con una aproximación de 10, entonces, o de 15, estamos aproximándolo, pero igual sigue siendo un poco disperso. Ahora veamos cómo se vería si aumentamos el K. Aquí aumentamos el K a 100 y vamos a ver cómo comienza a detallarse esta parte. Aquí se va acercando cada vez más la base del cálculo. Cada vez la función se va haciendo más cercana porque cada vez se va sumando más series. Entonces aquí nos está mostrando con los colores cómo se va acercando a la serie. Vamos a ver cómo se va acercando la serie.
va contabilizando. Como el mayor dato que le dimos fue de 100, entonces él va uno por uno hasta que llegue a 100 y va sumando uno cuando n es 1, cuando n es 2, cuando n es 3, cuando n es 4 y así sucesivamente, de números naturales hasta 100. Y finalmente, digamos que todo ese proceso nos lleva a la función final, en donde nos muestra cómo quedaría exactamente con el valor directo. Con el valor directo, sin que lo vaya calculando uno por uno, sino que ya este es el valor directo. Entonces nos queda de esta forma. Esa sería la forma de la serie de Fourier en un intervalo a 100 para esa serie que les acabamos de mostrar. Y finalmente pues hay unos ejercicios propuestos para que se desarrollen en clase, y pues agradeciendo mucho por la atención. Esas son las referencias y aquí se ha sacado toda la información que se presentó anteriormente. Muchas gracias.